Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de integración numérica. En particular, vamos a platicar acerca de la cuadratura de Gauss-Legendre para 2 y 3 nodos. Entonces, nosotros vamos a repasar primero la idea de integración numérica. Es una herramienta que se usa en la ciencia y la ingeniería para aproximar valores de integrales definidas que no pueden calcularse analíticamente. Aquí tenemos un ejemplo en el campo de la termodinámica estadística, el modelo de De Valle para calcular la capacidad calórica de un sólido considera la siguiente función: phi de x igual a la integral desde 0 hasta x de t cúbica entre e a la t menos 1 de t. Esa función tiene más o menos esta forma de, aquí muestra la figura, y nosotros podemos calcular el área bajo esa curva, que es lo que representa la integral, para el intervalo 0,6. Y entonces nosotros podemos usar algún método de integración numérica para obtener que aproximadamente esa área es igual a 5.5858.554. Entonces, hay que aclarar con qué método se calculó esa área, ¿verdad? Porque hay unos métodos que son mejores que otros y bueno, vamos a ver aquí algunas ideas detrás. Entonces vamos a recordar de nuestros cursos de cálculo cómo le hacíamos para calcular integrales, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que teníamos un intervalo de integración y luego dividíamos ese intervalo en otros intervalos más pequeños, infinitesimalmente pequeños de hecho, y trazábamos trapecios con altura igual a alguno de los extremos evaluado en la función, y entonces calculábamos el área de esos trapecios, perdón, de esos rectángulos, y al final los sumábamos. El detalle con ese análisis o con esa idea es que nosotros debemos de tener una infinidad de subintervalos y calcular una infinidad de áreas de rectángulos, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que lo vamos a hacer en una calculadora, en una computadora, no tenemos tiempo infinito, ¿verdad? Tenemos tiempo finito. Entonces tenemos que introducir técnicas que nos ayuden a calcular esa integral en un tiempo finito. Una técnica puede ser aproximar la integral definida de una función en el intervalo a, b. Podemos determinar un polinomio de interpolación que se aproxima a la función f y posteriormente integrar ese polinomio. Pero luego vimos que, bueno, sabemos que para interpolar polinomios, si queremos que sea un polinomio, una interpolación muy precisa, la solución exacta, entonces el polinomio tiene que ser de un grado alto, es decir, debemos de tener una gran cantidad de nodos, lo cual complica su cálculo, ¿no? Entonces nos van a salir muchos términos, aunque son polinomios y son muy fáciles de integrar, vamos a tener también muchos términos por ahí para evaluar. Entonces, es una técnica, no es la ideal, pero se puede usar. Otra técnica es, ok, ya que dividiste el intervalo en más subintervalos, entonces ahora fíjate en cada uno de los intervalos y evalúa en el punto medio para calcular una nueva altura, que va a ser la altura de nuestro rectángulo. Calcula el área de ese rectángulo y luego nuevamente hace la suma de todos los rectángulos que te han salido y ya obtienes una aproximación. Entonces, fijan que en este caso, aquí tracé el punto medio, evalué la función y obtuve el rectángulo de aquí. El detalle es que me faltó esta área de aquí, pero me sobró esta otra área de por acá, ¿verdad? Entonces ahí tendría que evaluar o hacer la suma resta de cuál fue mi error de aproximación, ¿verdad? Entonces sí me faltó y me sobró, pero bueno, es una técnica. Otra de ellas es, bueno, ¿qué te parece si ahora en lugar de evaluar en el punto medio, evalúas en los extremos de cada intervalo para formar unos trapecios de esta forma y luego sumar todas las áreas de los trapecios, ¿no? Entonces se fijan que aquí ahora con este trapecio sí me faltó aproximar este pedacito de área, pero no es tan grande como el otro pedazo de acá, ¿verdad?
Entonces parece que esta aproximación es mejor que la del punto medio. Aquí, por ejemplo, también, o equivalente más bien, esto también lo podemos ver como una interpolación lineal de la función, ¿verdad? Entonces, en este pedazo de aquí, nosotros interpolamos este pedazo de la función con un polinomio de grado 1 y entonces obtuvimos esa recta que nos definió a nuestro trapecio, ¿verdad? Eso es a lo que se le conoce como la regla del trapecio. Ahora decimos, bueno, ya que estás haciendo interpolación, pues ¿por qué no en lugar de interpolar con un polinomio lineal, que es este caso de aquí, interpolamos con un polinomio cuadrático? Entonces nos va a resultar una parabolita y aquí se fijan que en este caso esta parábola se pega bastante a la curva, que es la solución, la curva de integración, y luego entonces calculamos esa área bajo esa curva del polinomio de interpolación que encontramos, ¿verdad? Y bueno, aquí se fijan que esta solución es casi exacta, en este caso, aquí solo me faltó un piquito, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esta también parece que es buena, ¿no? E incluso es mejor que las dos anteriores. ¿Qué es lo que pasa luego con estas técnicas? Bueno, entre más precisas queremos que sean, más intervalos tenemos que tener, ¿verdad? Y si tenemos más intervalos, bueno, también tenemos que hacer más evaluaciones, lo cual se ve reflejado en el tiempo de cómputo. Entonces, vamos a ver técnicas alternativas. En este caso, por ejemplo, vamos a considerar que deseamos calcular el área limitada por la curva y igual a f de x desde menos 1 a 1. Entonces, ¿qué método proporciona la mejor respuesta si solo podemos evaluar dos veces la función? ¿Podemos usar la regla del trapecio? ¿Por qué? ¿Podemos usar la regla de Simpson? ¿Por qué? Entonces, sí podemos usar la regla del trapecio, porque se acuerdan que solo debemos evaluar en los extremos del intervalo. Entonces, son dos extremos, entonces hacemos dos evaluaciones y listo, la podemos usar. Sin embargo, la regla de Simpson no la podemos usar porque dijimos que esa regla lo que hace es una interpolación cuadrática en cada intervalo, ¿verdad? Entonces, aunque tuviéramos solo un intervalo, necesitamos de 3 puntos para poder definir un polinomio de grado 2. Entonces, tendríamos que hacer 3 evaluaciones, pero queremos solo 2. Bueno, entonces ahí ya se complica la cosa. Vamos a ver aquí una alternativa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito, una función, que está en rojo, y tengo la regla del trapecio, ¿verdad? Las evaluaciones en los extremos del intervalo, y veo que el área que me resulta es esta de aquí en gris, pero, ¿qué pasó? Entonces, solo tengo un pedazo del área y me faltó todo el pedazo superior, ¿verdad? Que además ese pedazo que me faltó parece que está bastante grande y es casi del mismo tamaño que del pedazo que está sombreado. Entonces uno dice, híjole, esa aproximación a lo mejor no es tan buena porque ahí pareciera que tenemos un error aproximadamente del 50%. Es un error grandísimo. Entonces decimos, no, esa técnica pues sí la puedo usar, pero a lo mejor no es la ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a proponer que la función no se evalúe en los extremos del intervalo, sino que se evalúe en 2 puntos dentro del intervalo. Ahora, esos 2 puntos se deben elegir de forma inteligente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se eligen. Una vez que nosotros los tengamos elegidos, podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos 2 puntos y prolongarla hasta los extremos izquierdo y derecho del intervalo de integración para obtener un nuevo trapecio y entonces calcular esa nueva área del trapecio que, si se fijan aquí en la figura de la derecha, vemos que nos proporciona una mejor aproximación, ¿verdad? Sí tengo una parte del área que se sale, pero también tengo un poquito que me hace falta. Y bueno, ahí se va compensando. De todas formas, tengo un error de integración, pero no es tan grande como el error que nos proporciona la regla del trapecio. Entonces, vamos a ver.
¿Cómo se haría esto? Una vez que nosotros tenemos la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos x1 f de x1, x2 f de x2, entonces nosotros podemos usar la fórmula de nuestros cursos de geometría que dice que el área de un trapecio se calcula como la base menor más la base mayor por altura sobre 2. Entonces, ¿quién sería la base menor? ¿Quién sería la base mayor? ¿Y quién sería la altura en este caso? Entonces, podemos pensar que la base menor es el extremo derecho de nuestro trapecio. La base mayor es el extremo izquierdo de nuestro trapecio. Y la altura la vamos a pensar como la base de este trapecio, ¿verdad? Sería en realidad un trapecio acostado. Entonces, con eso nosotros podemos evaluar y vamos a ver que la base menor va a ser igual a la ecuación de la recta evaluada en 1. La base mayor va a ser la ecuación de la recta evaluada en menos 1. Y la altura simplemente va a ser la distancia entre menos 1 y 1, que es igual a 2. Una vez que tengo ya estos valores, sustituyo en la fórmula del área y entonces obtengo que esa área se puede escribir como 2x2 entre x2 menos x1 por f de x1 menos 2x1 entre x2 menos x1 por f de x2. ¿Qué quiere decir esto? Que pude escribir el área en términos de W1 y W2 multiplicando respectivamente las funciones evaluadas en x1 y en x2. Entonces vamos a decir que esta es una suma ponderada con W1 y W2. ¿Verdad? A W1 y a W2 les vamos a llamar pesos. Entonces, esa es la idea que está detrás de la cuadratura de Gauss-Legendre. Entonces, en general, esta cuadratura consiste en encontrar los valores de x1, x2, w1 y w2, tales que la integral desde menos 1 a 1 de f de x sea aproximadamente igual a w1 por f de x1 más w2 por f de x2. Entonces dijimos que vamos a calcular esos valores de forma inteligente, ¿verdad? Y entonces aquí una de las hipótesis que se usan es que queremos que esta integral sea exacta para polinomios de grado 3. Entonces, ahí nos basta con que esta integral sea exacta para la base de los polinomios de grado 3. Entonces, la base de los polinomios de grado 3, ¿quién es? Es 1, x, x cuadrada y x cúbica, ¿verdad? Entonces, calculamos la integral de cada uno de estos polinomios evaluando desde menos 1 a 1, nuestro intervalo de integración, y obtenemos 2, 0, 2 tercios y 0. Luego, del lado derecho, también evaluamos nuestras funciones, ¿verdad? En la primera ecuación nosotros tenemos W1 por f de x1, pero f de x1 es 1, más W2 por f de x2, que también es 1, entonces solo nos queda W1 más W2. En la segunda ecuación tenemos W1 por f de x1, que en este caso es x1, más W2 por f de x2, que en este caso es x2. ¿Bien? Y así nos vamos hasta x cúbica. F de x igual a x cúbica. Entonces, aquí nosotros obtuvimos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Es un sistema de ecuaciones no lineal que se puede resolver con mucha paciencia. Entonces, ya que lo resolvemos, nosotros vamos a encontrar que x1 es igual a menos 1 tercio y x2 es igual a 1 entre raíz de 3, perdón. x1 es igual a menos 1 entre raíz de 3 y x2 es igual a 1 entre raíz de 3. W1 es igual a W2 igual a 1. Y entonces bastaría con sustituir estos valores en nuestra fórmula de cuadratura para aproximar la integral. Esto es fácil, ¿no? Tenemos 2 nodos y listo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 3 nodos? Entonces, ahí el problema va a consistir en encontrar ahora los 3 nodos, x1, x2 y x3, y los 3 pesos W1, W2 y W3, tales que
la integral desde menos 1 a 1 de f de x sea igual al w1 f de x1 más w2 f de x2 más w3 f de x3. Y además aquí vamos a pedir que esta integral sea exacta para funciones polinomiales de grado menor o igual que 5. En general, para n nodos, vamos a tener que la cuadratura de Gauss-Legendre es exacta para funciones polinomiales de grado 2n-1 y su fórmula de cuadratura es esa que tenemos hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se pide el grado de los polinomios 2n-1? Bueno, porque dependiendo del número de incógnitas que tengamos en nuestro sistema de ecuaciones, es el número de restricciones que debemos de considerar para que nuestro sistema tenga solución única. Entonces, por eso es que de ahí sale el 2n-1. En este caso, para 3 nodos, vamos a tener que se debe de cumplir estas igualdades para estos 6 valores de la función f de x, que sería 1, x cuadrada, x cúbica, x cuarta y x quinta. Y bueno, hacemos de forma análoga las sustituciones, ¿verdad? Las integrales y las sustituciones, y obtenemos ahora un nuevo sistema con 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Otra vez, es un sistema no lineal que se resuelve también con muchísima más paciencia que el anterior, pero se puede resolver. Y entonces vamos a encontrar que x1 es igual a menos la raíz cuadrada de 3/5, x2 es igual a 0, x3 es igual a la raíz cuadrada de 3/5, w1 es igual a w3 igual a 5/9 y w2 es igual a 8/9. Entonces ustedes lo pueden comprobar sustituyendo estos valores en cada una de las 6 ecuaciones y corroborar que se cumplen, ¿no? Aquí tengo las sustituciones, también las pueden checar y corroborar estos resultados. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, usar la cuadratura de Gauss-Legendre con 3 nodos para aproximar la integral desde menos 1 a 1 de la función 1 entre x más 2 con respecto a x. Nosotros sabemos que analíticamente esa integral es igual a logaritmo natural de x más 2 evaluada desde menos 1 a 1, ¿verdad? Entonces, conocer la solución exacta en este caso nos sirve para evaluar la eficiencia del método que estamos usando, ¿verdad? Entonces, con la solución exacta nosotros vamos a poder calcular los errores y ver qué tan bueno o malo es nuestro método de integración. Entonces, simplemente sustituyo los valores que dijimos que debían de tener x1, x2, x3, w1, w2 y w3. Y obtenemos por ahí una expresión que se ve un poco fea, pero bueno, le hacemos el álgebra correspondiente y vamos a encontrar que esa integral con esta cuadratura de Gauss con 3 nodos es aproximadamente 1.0984. Y de ahí podemos calcular el error relativo y el error absoluto. En este caso el error absoluto nos sale del orden, y el error relativo también nos salen del orden de 10 a la menos 4. Eso quiere decir que tenemos una aproximación con un error relativo menor al 1%, lo cual es bastante bueno. En la práctica a veces se aceptan errores de hasta el 10%, pero depende de las características del problema. Entonces, igual menos del 1% sigue siendo bueno. Entonces, está fácil, ¿no? Es nada más cuestión de sustituir y listo. Pero nosotros hasta ahorita hemos visto cómo integrar en el intervalo menos 1, 1. ¿Qué pasa cuando no estamos en ese intervalo? Estamos en otro intervalo a, b arbitrario. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es usar un teorema, el teorema de traslación, para nosotros trasladar ese intervalo a, b al intervalo menos 1, 1, haciendo un cambio de variable. Entonces, supongamos que tenemos los nodos xnk para k igual a 1 hasta n, donde n mayúscula es el número de nodos que tenemos, y los pesos wnk para k igual a 1 hasta n, necesarios para aplicar la regla de Gauss-Legendre con n nodos en el intervalo menos 1, 1. Entonces, para aplicar el método de Gauss-Legendre en un intervalo a, b, se puede usar el cambio de variable t igual a b menos a entre 2
por x más a más b entre 2. Y ahí podemos calcular el diferencial de t, ¿verdad? Entonces nos quedaría dt igual a b menos a entre 2 por dx. Y entonces sustituimos esos valores en nuestra fórmula, en nuestra integral. Tenemos la integral de a a b de f de t dt. Sustituimos cada uno de los valores y convertimos esa integral en la integral desde menos 1 a 1 de f de b menos a entre 2x más a más b entre 2, y todo eso multiplicado por b menos a entre 2 de x. Luego, esa nueva expresión de la integral la aproximamos con la cuadratura de Gauss, los nodos que quieran, porque ya la tenemos en el intervalo menos 1, 1, ¿verdad? Y entonces, de forma general, nos quedaría b menos a entre 2 por la suma desde k igual a 1 hasta n de wnk por f evaluada en b menos a entre 2x más a más b entre 2. ¿Okay? En particular, para 3 nodos tenemos que la expresión es de este tipo. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a considerar ahora la integral desde 1 a 5 de la función 1 entre t. Entonces sabemos que esa integral es igual al logaritmo natural de t evaluada de 1 a 5, ¿verdad? Usamos el teorema fundamental del cálculo y hoy obtenemos que esa integral es aproximadamente 1.609438. ¿Okay? Entonces ahora lo vamos a hacer con la cuadratura de Gauss para 3 nodos. Entonces ahí yo identifico que a es igual a 1, b es igual a 5, y entonces a más b entre 2 es igual a 3, a menos b entre 2 es igual a menos 2, y b menos a entre 2 es igual a 2. Entonces ya que tengo estos valores, los sustituyo en las fórmulas, en la expresión de arriba, y obtengo algo de este estilo. Igual hay que hacer las cuentas, el álgebra y demás, y obtenemos que esa integral es aproximadamente 476 entre 297. Lo cual, si yo hago esta división, me resulta aproximadamente 1.602694. Y entonces ya con esos valores puedo calcular otra vez el error absoluto y el error relativo, que en este caso son del orden de 10 a la menos 3. Eso quiere decir que nuevamente tenemos un error de menos del 1%, un error relativo de menos del 1%, lo cual sigue siendo bastante bueno. Y bueno, eso sería todo lo que les tengo que platicar yo de la cuadratura de Gauss para 3 nodos, 2 y 3 nodos. Aquí les dejo algo de la bibliografía donde pueden consultar un poco más acerca de este método en el libro de análisis numérico de Burden, que si ustedes ya están metidos en esto del análisis numérico, los métodos numéricos, bueno, es un libro que se tiene que leer de ley. Tenemos el libro de métodos numéricos usando MATLAB de Matthews y Fink. Este libro trae bastantes ejemplos, es muy práctico, igual trae algunos teoremas, pero no trae las demostraciones. Si ustedes quieren ver las demostraciones, váyanse al Burden. Pero el libro de Matthews y Fink es bastante bueno también. Y bueno, también les recomiendo el contenido nuclear de la unidad 3, integración numérica, de análisis numérico 2, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Tiene bastante buen material. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por su atención y hasta la próxima.